En el video anterior construimos esta interfaz gráfica que nos permite, por un lado, conectarnos a una base de datos y luego insertar registros. Para la inserción de registros necesitamos el nombre de una tabla, el número de documento, nombre completo y ahorros. Esos tres datos de una persona. Cerremos esta vista previa y a continuación procedamos con la compilación, la traducción de este archivo de interfaz gráfica en un archivo Python. Nos hallamos en Visual Studio Code. El archivo actualmente abierto corresponde con el archivo de interfaz gráfica de usuario que creamos en Qt Designer. Es un archivo XML. Compilemos ese archivo a un archivo Python. Vamos al menú View y luego utilizamos el comando Terminal. Ok. Activemos el ambiente virtual. El ambiente virtual se activa por medio del comando Activate. Ese comando se encuentra en esta carpeta. Presionamos Enter y ya queda activo. Genial. A continuación, nos desplazamos a la carpeta parte 17. Limpiemos la pantalla para tener más espacio de trabajo. Y ahora, utilizando la herramienta de línea de comandos PyUICFI, compilamos el archivo demo82 inserción registros.ui a un archivo Python. Ese archivo tendrá extensión .py. Tendrá el mismo nombre, pero cambia la extensión. Presionamos Enter y la compilación ha finalizado. Cerremos esta terminal, abrimos el explorador de archivos y aquí se encuentra el archivo Python. Están las importaciones relevantes. Aquí está la clase UI inserción registros. El método de instancia setup UI es el que se encarga de crear toda la interfaz. Estas instrucciones se generan por medio del comando PyUICFI que utilizamos hace poco. Automáticamente se genera todo este código. Escribir todo este código a mano desde cero toma bastante tiempo. Por eso nos apoyamos en Qt Designer. El método de instancia reTranslateUI se encarga de especificar los textos para los elementos, para los objetos que integran la interfaz. Ok. Ahora, para poder lanzar esa interfaz en la carpeta parte 17, aquí creamos un nuevo archivo. Lo podemos llamar demo82 aplicación inserción registros.py. Empecemos con la importación del módulo sys desde el submódulo Qt Widgets. Importamos las clases QApplication, QDialog y también QMessageBox. Desde el archivo demo82 inserción registros, desde ahí importamos la clase UI inserción registros. Ok, creemos la clase personalizada aplicación inserción registros. Heredamos de QDialog. Luego definimos el inicializador. Esta es la invocación del inicializador de la clase padre de QDialog. Ahora invoquemos el método inicializar guy. Ese es un método de instancia que debemos definir. Def inicializar guy es un método de instancia, por eso especificamos self. Ahora creamos una instancia de UI inserción registros. Invocamos el método setup UI para crear la interfaz gráfica. Pasamos self. Esta función está esperando un objeto QDialog. La clase aplicación inserción registros es una instancia, es una subclase de QDialog. Hacemos visible ese diálogo. Antes de continuar con la implementación de esta clase, hacemos visible la interfaz. Únicamente queremos ver la interfaz.
Esta función va a representar el punto de entrada a la aplicación. Acá indicamos six.argv. Genial. Creemos un diálogo de tipo aplicación inserción registros. Aquí invocamos el método exit del módulo sys. Pasamos como argumento a.exec. El resultado de invocar esa función. Listo. Ahora, si este es el archivo que se está lanzando desde la línea de comandos, invocamos la función main. Ejecutamos y ahí ya aparece la interfaz. Actualmente no tiene funcionalidad el botón conectar. Necesitamos proceder a esa tarea. Listo. Ocultemos esta terminal. Regresamos aquí al método inicializar guy. Muy bien. Realicemos otras importaciones relevantes. Necesitaremos SQLite3, el módulo de expresiones regulares. ¿Y qué más sería? El módulo OX, import OX. Listo. Ahora necesitamos crear un patrón para especificar el nombre de la base de datos y la tabla. Para la tabla tendremos el patrón solamente caracteres alfabéticos. Indiquemos aquí nombre patrón, nombre tabla. Indicamos aquí, a ver, abrimos comillas, de A a Z mayúscula, minúscula, de A a Z mayúscula. Esto se puede repetir una o más veces. Se verifica desde el principio hasta el final de la cadena. Todo el texto que se escriba en el campo de texto nombre tabla. Escribamos el patrón para el nombre de la base de datos. Nombre base datos. En este caso será desde principio a fin de AZ minúscula, de AZ mayúscula y también puede contener números en este rango de 0 a 9 y se puede repetir una o más veces cualquiera de estos caracteres. Ese sería el patrón para el nombre de la base de datos. Compilemos cada uno de esos patrones. Indiquemos aquí cell, regex, nombre tabla. Desde el módulo RE invocamos la función compile. Pasamos como argumento patrón cell.patrón nombre tabla. Ahí está. Otra expresión regular, regex, nombre base datos. Le asignamos el resultado a invocar la función compile. Aquí indicamos cell.patrón nombre base datos. Listo. Asociemos funciones para los listeners de los botones, del evento clic de los botones. Cell.UI, aquí es btn, no recuerdo el nombre del primer botón, btn conectar. Listo, .clicked, .connect, aquí indiquemos cell.conectar. Y ahora para el segundo botón, btn insertar, creo que se llama, es este. btn insertar, clicked, .connect, cell.insertar. Creemos las firmas para esos botones. Antes de eso, creemos un objeto de tipo QMessageBox. La ventana padre de ese QMessageBox va a ser este mismo diálogo. Listo. A ver qué más podemos antes. Aquí decimos mensaje.setWindowTitle, un título para ese mensaje. Indiquemos aquí el término, la palabra genérica mensajes. Otra variable de instancia, una que se llame conexión, inicialmente estará en none. Listo.
Creemos las firmas. Aquí indiquemos def conectar. Es un método de instancia. Dejemos pendiente de implementación. El método insertar también es de instancia. Listo. Empecemos por el método conectar. Ok. Entonces obtengamos el nombre de la base de datos. Nombre base de datos. Indicamos lo siguiente. Cell.ui txt nombre base de datos punto text. Removemos el espacio al principio y al final. Para eso nos sirve la función strip. Estamos leyendo este campo, nombre base datos. TXT, nombre base datos. Comprobemos que efectivamente ese nombre de base de datos cumpla con la expresión regular para nombre de base de datos. Pasamos como argumento nombre base de datos. Si pasa la prueba, bueno, aquí nos faltó algo, invocar el método match. Si pasa la prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, mostraremos un mensaje al usuario diciéndole que no ha escrito un nombre válido para la base de datos. Cell.mensaje.set icon. Indiquemos aquí qmessage.warning, un mensaje de advertencia. Cell.mensaje.setText. Indicamos lo siguiente. Debe escribir un nombre válido para la base de datos. Caracteres A Z mayúscula de 0 a 9. Listo. Hacemos visible ese mensaje. Para ello invocamos la función exec. Ok. Ahora necesitamos conectarnos a la base de datos. ¿Cómo le hacemos? A ver. Comprobemos que el archivo de base de datos, archivo base de datos, exista. Entonces indicamos aquí. Viene el nombre de la base de datos, ese está en el archivo, debe quedar en la carpeta parte 17. Y luego la extensión BD. Aquí va el nombre de la base de datos. Comprobemos que ese archivo exista. Nos apoyamos en el módulo OEX path.exits. Pasamos como argumento archivo base de datos. Aquí se realiza una operación. En caso contrario, informamos al usuario de que no existe ese archivo. Cambiemos este texto, escribamos aquí el archivo de base de datos no existe. Ok, eso sería todo. Continuemos aquí. Ahora en un bloque try except efectuamos estas tareas. Nos conectamos a la base de datos. Notemos que aquí estamos utilizando la variable instancia conexión. secLight3.connect. Pasamos como argumento archivo base de datos. Ok. Notificaremos al usuario que se ha establecido la conexión. Indiquemos aquí. Se ha establecido la conexión con la base de datos, Listo. Hacemos visible el mensaje. Habilitemos los campos de texto y también el botón cell.ui. Aquí indicamos txt nombre tabla, creo que así se llama ese campo. A ver, txt nombre tabla. Set enable e indicamos true. Habilitamos eso. También txt documento. Indicamos true, txt nombre completo, creo que así se llama ese campo. Txt nombre completo es este. Dupliquemos esto, falta txt ahorros.
este último campo de texto. Muy bien. Y el botón cell.ui btn insertar.setEnabled indicamos true. Vale. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, esto puede generar un error. Indiquemos aquí SQLite3 error. En ese caso, mostramos al usuario un mensaje. Aquí no sería warning, sino information. Copiemos estas instrucciones. Copiamos al portapapeles, pegamos ahí. Y ahora, en lugar de un warning, decimos que es critical. Es un error cuando no se puede establecer la conexión a la base de datos. No se pudo establecer la conexión con la base de datos. Listo. Dejamos así. Ahora, a ver. He olvidado algo. Los campos quedaron habilitados, pero quedaron solo en modo solo lectura. Entonces, no es set enable, sino set read only y especificamos false. El usuario ya puede escribir ahí. Ok. ¿Qué más necesitamos? Ahí ya estableceríamos la conexión con la base de datos. Realicemos el proceso de inserción de registros. Listo. Entonces, a ver. Vamos a realizar la importación de otros elementos de programa. Acá indicamos from pyqt.qtguy. Importamos qdouble validator y qIntValidator. Esta clase nos va a servir para validar que el campo de documento reciba únicamente valores enteros y para que el campo ahorros reciba únicamente valores reales. Listo, necesitamos hacer esa configuración aquí mismo. cell.ui.txt, aquí sería txt documento.setValidator. Creamos un objeto tipo qIntValidator. El valor mínimo, indiquemos que sea, digamos, 1000 y que el valor máximo sea 9999. Cell.ui txt, aquí sería ahorro, setValidator, qdouble validator. El valor mínimo 0, el valor máximo, indiquemos que los ahorros sean de 10 millones de unidades monetarias. 10 millones. Listo. Ya está. Ahora necesitamos codificar el método insertar. ¿Cómo le hacemos? Obtengamos el nombre de la tabla. Decimos cell.ui.txt nombre tabla.text. Obtenemos el texto de ese campo. Removemos el espacio que haya al principio y al final. Comprobemos que sea un nombre válido, según la expresión regular que creamos en el inicializador. Pasamos como argumento, bueno, antes invocamos la función match, pasamos como argumento nombre tabla. Listo. Si pasa esa prueba, realizamos unas operaciones. En caso contrario, le informamos al usuario el siguiente mensaje. Es de advertencia. Aquí indiquemos, debe escribir un nombre válido para la tabla. Ya está. Pero únicamente caracteres de AZ minúscula a Z mayúscula. Esto está mal escrito. A ver. Ok. ¿Qué más necesitamos? Ya está. Continuemos en este punto. Cuando se pase esta prueba, necesitamos ahora
obtener el documento. Ya sabemos que es un valor válido hasta este punto. Debe únicamente tener texto. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos aquí? Indicamos set.ui.txt, acá es txt documento.text. Removemos el espacio que haya al principio y al final. Ok, entonces preguntemos si hay texto en ese campo de texto. Si pasa esa prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, mostramos un mensaje que diga lo siguiente. El campo documento es obligatorio. Así de sencillo. Luego obtenemos el nombre completo. Indicamos aquí cell.ui.txt, nombre completo.text. Removemos el espacio que haya al principio y al final. Aquí me equivoqué. Acá es strip y aquí también strip. Vale. Ahora comprobemos que haya texto en esa variable. Len, nombre completo. Si sale todo bien, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, le decimos al usuario, le informamos por una alerta que ese campo es obligatorio. El campo nombre completo es obligatorio. Ya está. Ahora continuemos en este punto. Seguimos aquí con ahorros. Cell.ui.txt, ahorros.text. Removemos lo que hay en espacio al principio y al final. Ok. Preguntemos si hay texto ahí. Ahorros. Si hay texto, realizamos cierta operación. En caso contrario, informamos al usuario. Esto está mal indentado. Pegamos aquí, organizamos la indentación y ahora escribimos el campo ahorros es obligatorio. Entonces ahí ya tenemos todos los datos para realizar la inserción. ¿Qué más necesitaríamos? Crear la sentencia SQL para la inserción. Utilicemos docstrings aquí o una cadena multilínea. Escribimos aquí insert into, entonces vendría el nombre de la tabla, luego los valores a insertar. Viene el documento, el nombre completo, ok, ese nombre completo va entre comillas simples porque es una cadena de caracteres y luego viene los ahorros. Ya está. Al final invocamos format, pasamos como argumento nombre tabla, documento, sigue nombre completo y finalmente ahorros. Listo. Obtengamos un objeto cursor, decimos cell.conexión cursor. Vale. Nos falta realizar una validación antes de cualquier cosa. Preguntemos si cell.conexión es none. Si es none, le decimos al usuario por medio de un mensaje que no hay conexión aún a la base de datos. Listo. Aún no hay una conexión con la base de datos. Muy bien. Regresamos hasta este punto. Ya tenemos el objeto cursor, entonces podemos ejecutar esa sentencia SQL. Decimos cell conexión.commit para persistir los datos en la base de datos. Muy bien.
informemos al usuario que esa operación se ha realizado de forma satisfactoria. Aquí el mensaje, el icono del mensaje es informativo. Escribamos, el registro se insertó de forma satisfactoria. Ok. ¿Qué más necesitamos? Remover el texto que haya en los campos txt, nombre completo, setText, dejamos ahí una cadena vacía. Lo mismo para txt. A ver, txt, aquí sería documento. Y también para ahorros. Muy bien. Creo que eso ya sería todo. Antes de proceder con la ejecución de la aplicación, voy a realizar un cambio con el archivo de base de datos que creamos en la demostración anterior. Abrimos aquí el explorador de archivos. Ubicamos el archivo demo datos.db. Llamemos a este demo 82.db. Listo, este archivo queda acá abajo, demo 82. De acuerdo, cerremos esto y esto. Ahora sí podemos ejecutar. Vaya, tenemos problemas. A ver, en la línea 16, a ver qué pasa. Luego en la línea 32. Porque hay problemas. QDoubleValidator. Ok. Necesitamos especificar en el siguiente argumento la cantidad de decimales. Indiquemos que sean máximo 2. Volvamos a ejecutar. Ahí ya aparece la interfaz. ¿Qué pasa si escribimos, por ejemplo, un nombre de base de datos que tenga asterisco? Damos clic en conectar y nos muestra el siguiente mensaje. Debe escribir un nombre válido para la base de datos. Caracteres de AZ minúscula, AZ mayúscula y dígitos de 0 a 9. Escribamos aquí demo 82. Actualmente estos campos están deshabilitados. Nombre tabla, documento, nombre completo y ahorros. Solamente se habilitan cuando se establece una conexión con la base de datos. Demos clic en conectar. Dice que el archivo de base de datos no existe. Vaya. Demos clic aquí en OK. Ese archivo sí existe porque es el que acabamos de copiar acá, demo 82, y está en la carpeta parte 17. A ver, cerremos esta terminal. Aquí es parte 17, nombre base de datos, y nos está diciendo que el archivo no existe. Vaya. Si existe, entonces realiza estas operaciones. Archivo, a ver qué puede estar. Ah, es que esto no es BD, sino DB Database. Volvemos a ejecutar. Escribimos aquí demo 82. Damos clic en conectar y nos muestra este mensaje de satisfacción. Se ha establecido la conexión con la base de datos y se habilitan estos campos y el botón insertar. La tabla que creamos en la demostración anterior se llama personas. En esa tabla insertaremos registros. Número de documento, insertemos por ejemplo 1001. Aquí no podemos escribir letras, caracteres alfabéticos, únicamente números. Nombre completo, voy a dejar vacío ese campo. En ahorros tampoco se pueden escribir caracteres alfabéticos. Indiquemos que hay 10.000 unidades monetarias en ahorros.
Demos clic en insertar y nos informa el siguiente mensaje. El campo nombre completo es obligatorio. Voy a escribir aquí Edward Ortiz. Demos clic en insertar. Nos dice que el registro se insertó de forma satisfactoria. Genial. Insertemos otra persona, indiquemos aquí 1002, escribamos nombre completo, Daniela Ordóñez, ahorros, indiquemos 20.000 unidades monetarias. Damos clic en el botón insertar y nuevamente nos indica que el registro se insertó de forma satisfactoria. Genial. Verifiquemos que efectivamente esos registros se hayan insertado en esta base de datos. Cerramos la aplicación, cerramos la terminal, el explorador de archivos. Nos hallamos en la aplicación web SQLiteOnline.com. Aquí ya he cargado el archivo de base de datos demo82.db. Aquí está la tabla personas, expandimos, ahí están las tres columnas, documento, nombre, ahorros. Veamos los registros. Estos son los dos registros que acabamos de crear sobre la interfaz gráfica. Efectivamente, se guardó esa información, lo hemos logrado. Ok, llegamos al final de esta demostración de PyQt. Hasta la próxima.